53 minutos de esta mañana sandiganas. Estamos aquí en amena conversación con Pablo, en amena y candente conversación con Pablo Aure por San Diego 89.7. Le comentaba yo a Pablo Aure aquí fuera del micrófono que hay unas declaraciones de Jorge Rodríguez, una persona muy conocida, ¿verdad?, vinculada al gobierno nacional, quien dice que la oposición se está reuniendo con ellos y de alguna manera esto desprestigia a la oposición, o sea, logra el cometido de desprestigiar a la oposición diciendo que se están reuniendo, de tal manera que se está planteando una situación de intolerancia dentro de la misma oposición, que se acusan entre sí que esas reuniones que están teniendo están vendiendo el proyecto, están negociando el revocatorio, etcétera, etcétera. Yo lo veo como una muestra de intolerancia política dentro del propio campo de la oposición. Él me amenazó con una, fuera del micrófono, con una opinión muy particular que tiene al respecto. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Sí, no, amigos que nos están escuchando en este momento. Por supuesto que en política entre gobierno y oposición es normalito, ¿no? Que la gente dialogue, converse. Cuando eso pasa a ser noticia, es que ya algo no está funcionando. O no estamos en democracia, o hay algún misterio detrás de las negociaciones. Porque lo más normal que en política se converse. Ahora, el diálogo ¿es la solución o es la cohabitación? Sería la gran pregunta. ¿Qué se dialoga? ¿Para qué se dialoga? Estamos dialogando las condiciones del referéndum revocatorio. Entonces, ¿por qué me voy a sentar con Maduro o con Jorge Rodríguez o con entes del Ejecutivo Nacional y no con el Consejo Nacional Electoral? Si vamos a negociar o vamos a hablar o exigir la libertad de los presos, ¿por qué me voy a reunir con Maduro o con Diosdado y no con el Tribunal Supremo de Justicia? Es un reconocimiento expreso no solamente de la crisis que estamos en el país, sino del secuestro o de la falta de democracia. Porque quien decide entonces del gobierno, la libertad o el referéndum es Maduro, y personas que ya se había denunciado desde hace rato, que han conversado, vienen conversando, vienen dialogando con el gobierno, bueno, ahora está saliendo a la luz pública. Ojo, lo primero que hay que poner son las reglas del juego de las conversaciones claras. Dialogar. A la gente no le gusta hablar de negociación. El diálogo es para negociar, negociar para transigir, transigir para acordarnos. Tú exiges, yo exijo, vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. ¿Será que los representantes de la oposición que se han venido reuniendo están legitimados para hablar conforme al deseo de todos los ciudadanos del país opositor? Esa es la otra pregunta. ¿Qué estamos negociando o qué estamos dialogando? Yo estoy totalmente de acuerdo con dialogar, con negociar, con transigir la transición. Una cosa es transigirnos, recíprocas concesiones, gobierno y oposición, y otra cosa es acordar la salida. Yo sí estoy de acuerdo entonces, primero que el gobierno reconozca que no estamos en una democracia. Segundo, bueno, vamos a ver, vamos a acordarnos cómo va a ser su salida. Y de acuerdo a esa visión, ¿cuál sería la fórmula para negociar a nombre de una mayoría, de lo que opine la mayoría? Estos son los puntos públicos, hacerlos públicos. Estos son los puntos de los cuales vamos a conversar con el régimen. Su salida, que esto va a ser de esta manera. Decirle a la gente cómo, mira, Mao Zedong decía, aún con el sonar de los cañones, el diálogo no se puede suspender. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que se converse? La cuestión es ¿para qué? En una guerra se negocia la paz. ¿Qué está negociando el gobierno ahorita o el régimen? Su permanencia en el poder. Porque la oposición lo que está pidiendo es su salida del poder. El gobierno lo que está pidiendo es oxígeno. ¿A quién? Con unas condiciones dudosas, ocultas, misteriosas. ¿A quién favorece el diálogo? Al gobierno. Malpone a la oposición y ellos se oxigenan porque se mantienen aún vivos en el poder. Mira, es verdad, Maduro está muy débil. El gobierno está muy débil, pero en cuestiones de debilidad, quien está en el poder tiene la fortaleza en este momento. ¿Cómo salir de esto? Desde luego lo ideal es electoralmente. Vamos a negociar pues la salida del régimen, Pepa, pero las reglas claras. Salimos en el 2017 como usted quiera. Vamos a dejarnos de cuenta. Aquí se sigue utilizando, yo creo que los tiempos dan para que el referéndum sea
el mes que viene. Si con la falta absoluta de un presidente de la República, eso lo vivimos con Hugo Chávez, ¿ok? A los 30 días, como dice la Constitución, pues, hicieron nuevas elecciones, no va a haber chance de con un referéndum revocatorio hacer unas nuevas elecciones antes del 10 de enero. Por Dios, aquí no hay voluntad. Una cosa, aunque después el ojo sacado no vale Santa Lucía. Nosotros siempre fuimos de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, de promoverse la Asamblea Nacional Constituyente y no el referéndum revocatorio, por varias razones. La primera, menos requisitos, es decir, con el 15% de los electores inscritos. Ya teníamos experiencia. Pero una de las razones más importantes es que no teníamos esa espada de Damocles del tiempo. Si aquí el referéndum no es antes del 10 de enero, nos embromamos, porque el año que viene será una pelea de Maduro contra Maduro. Es decir, revocamos a Maduro, pero queda, como dice María Corina, revocamos al dictador, pero queda la dictadura. Es decir, aquí yo no sé a qué se está jugando de ambos lados. Cuando digo de ambos lados, de un sector de la oposición y de un sector o del gobierno. Es la opinión de Pablo Abre, quien ha sido nuestro invitado en la sección de decisiones de La Voz de la Noticia. Muchísimas gracias por tu comparecencia hoy aquí a este programa. A ti. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que en algún momento regresemos. Seguro, ojalá cuando me inviten vendré para acá. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a todos y así es construir un país de ciudadanos. Nos vamos a despedir no sin antes comunicarles un servicio público.